Bienvenidos de nuevo a este módulo de planeación estratégica y formulación de proyectos de inversión pública para entidades locales. Dando continuidad a esta masterclass de planeación estratégica y formulación de proyectos de inversión local, vamos a continuar con el tema de formulación de proyectos de inversión pública. Iniciaremos recordando qué es un proyecto. Resulta entonces que un proyecto es un conjunto ordenado de actividades que tienen como fin satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Básicamente, como ya se les explicaba anteriormente, un proyecto es la unidad de planeación más pequeña que tenemos en el sector público, porque el proyecto depende de los otros instrumentos de planeación estratégica macros que tenemos dentro de nuestros territorios. Resulta entonces que para la formulación de proyectos tenemos un ciclo que compone lo que es la formulación, la implementación y la evaluación de proyectos. Este ciclo tiene tres fases. La primera fase corresponde a la preinversión. Cuando estamos hablando de preinversión, es todo aquello que necesitamos para sustentar el proyecto, para estructurar el proyecto, para formular el proyecto. Entonces, esta etapa de preinversión arranca con lo que es la idea del proyecto, ¿cierto? Empezamos a hacer la identificación de la necesidad. Luego empezamos a construir un poco más y nos vamos a entender cuál sería el perfil del proyecto. Entonces empezamos a identificar cuáles son esos problemas, cuáles son esas causas, ¿cierto? Cuáles son esas posibles soluciones y luego pasamos entonces a una etapa de prefactibilidad. Esta etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad básicamente lo que buscan es revisar la viabilidad del proyecto. ¿Cierto? Entonces, en la etapa de perfil, diseñamos un montón de alternativas posibles para dar solución a la situación problemática identificada. Cuando ya pasamos a la etapa de prefactibilidad, empezamos una evaluación para entonces empezar a descartar, ¿cierto? Y en poder encontrar cuál es la mejor solución o la mejor alternativa que tenemos para dar solución a estas situaciones problemáticas. Y en la etapa de factibilidad, básicamente lo que hacemos es una revisión de todos los componentes del proyecto que estén acordes con nuestras capacidades tanto técnicas como financieras, que estén acordes con nuestras competencias, ¿cierto? Una vez entonces acabada esta fase de preinversión, vamos a pasar a una etapa de inversión, ¿cierto? Básicamente acá lo que hacemos es ejecutar el proyecto. ¿Cómo se ejecuta? Contratando los productos a desarrollar dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces es la materialización del proyecto. Una vez acabada la etapa de implementación del proyecto, continuamos a lo que es la operación. Anteriormente, habíamos explicado que la etapa de operación de un proyecto depende del alcance del proyecto, ¿cierto? Entonces, hay proyectos que se formulan para brindar servicios, es decir, por ejemplo, vamos a formular un proyecto para dictar unas campañas, ¿cierto? Y otras actividades de servicio. Seguramente, solamente con la ejecución de las campañas estamos dando realidad al alcance del proyecto, ¿cierto? Pero hay otros proyectos, como les explicaba la vez pasada, que tenemos unos proyectos que son, por decir una cosa, vamos a construir la infraestructura de un colegio, o construir la infraestructura de un hospital. Es necesario que esos proyectos pasen a una etapa de operación porque debemos entonces contemplar qué se va a hacer con esa infraestructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a entrar el funcionamiento de esa infraestructura? ¿Qué personal necesitamos? ¿Cómo se van a pagar los servicios públicos? Entre otros componentes que tendría esa etapa de operación de ese proyecto. Por último, entonces tenemos la fase de evaluación, que lo que quiere decir en su nombre es ese periodo en donde evaluamos cuáles fueron los beneficios y los resultados que obtuvimos de este proyecto, ¿sí? Si alcanzamos el objetivo y si ese objetivo logró o impactó en los resultados esperados. Resulta entonces que la formulación de proyectos tiene diferentes metodologías, hay varios autores que han hablado de este tema, y sobre todo digamos que tienen diferentes enfoques dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, si vamos a hablar de un proyecto de inversión social, pero en el sector público, puede llegar a tener algunas metodologías distintas. En este caso, nos vamos a enfocar en la metodología y la estructura diseñada por el distrito para la formulación de proyectos de inversión local dentro del territorio del distrito. ¿Listo? Entonces, dice dentro de la estructura que tenemos
como metodología de aplicación de la formulación de proyectos locales. Ellos no definen exactamente una estructura como si lo definen a nivel municipal, departamental o nacional, que debemos seguir una metodología que se llama metodología general ajustada. En este caso, lo que nos dicen es que debemos presentar un documento técnico con la siguiente estructura. Entonces, esta estructura se compone de 9 pasos. El primer paso es la identificación del problema o la necesidad. El segundo paso corresponde a la asociación de la línea de inversión, que ya lo habíamos hablado anteriormente cuando hacemos la construcción del plan de desarrollo local. El segundo paso o insumo que tenemos después del plan de desarrollo distrital es la identificación de esas líneas de inversión que están aptas y que están aprobadas para lo que es nuestra localidad, ¿verdad? Continuamos entonces con el tercer paso, que es el diagnóstico para la línea base. ¿Sí? Entonces vamos a construir un diagnóstico que nos permita identificar cuál es la situación problemática y poder identificar cuál es la magnitud de esa situación problemática. Cuarto paso, entonces vamos a hacer la selección de los beneficiarios. Quinto paso, cuáles serían los objetivos que vamos a plantear para poder impactar a la comunidad como estamos esperando que sea impactada, ¿cierto? 6, descripción del proyecto. Pasamos al paso 7, que es las perspectivas financieras y la cobertura que tendría el proyecto. Paso 8, indicadores de seguimiento y evaluación. Paso 9, resultados e impactos del proyecto. Entonces, a continuación, vamos a empezar a ahondar en cada uno de estos pasos para ver cómo es la formulación, cómo se componen cada uno de estos pasos de esta estructura de la formulación de proyectos de inversión local. Es muy importante tener en cuenta que esta es la estructura para los proyectos de inversión local. Entonces, lo primero que nos dice en esta estructura es la identificación del problema de la necesidad. Entonces, ¿qué significa eso? Resulta entonces que ese es el propósito del proyecto, es identificar una situación problemática o una necesidad que tengamos a satisfacer. Todos los proyectos de inversión pública parten de una necesidad, parten de una situación problemática. Existen diferentes metodologías para la identificación de estas situaciones problemáticas. El día de hoy nosotros vamos a hablar del marco lógico, ¿listo? Que es la metodología que tenemos aprobada para la formulación de proyectos a nivel municipal, a nivel departamental y nacional. Entonces, ¿qué nos habla esta metodología? La metodología nos dice que deberíamos hacer a través de otras diferentes técnicas, como lo son la lluvia de ideas, por ejemplo, empezar a identificar cuáles son esas situaciones problemáticas y cómo empiezan a articularse entre ellas esas situaciones problemáticas, ¿cierto? Entonces, esta metodología de marco lógico nos dice, imaginemos que los problemas que vamos a representar están representados en un árbol. Entonces, el tronco del árbol corresponde al problema central, las raíces más cercanas van a ser las causas directas, luego entonces las causas indirectas, y una vez que podamos identificar ese problema central, entonces vamos a asociar qué nos causa o cuáles son los efectos directos e indirectos de ese problema central, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paso a paso para desarrollar nuestro árbol de problemas? Primero, vamos a definir cuál es nuestro problema central o cuál creemos que es nuestro problema central. Segundo, vamos a identificar las causas de ese problema. ¿Qué me genera ese problema? Tercero, vamos a identificar cuáles son esos efectos indirectos que tiene y vamos a hacer un análisis de la lectura de este árbol. Entonces, desde nuestra experiencia sugerimos que la lectura de este árbol se haga de abajo hacia arriba. Es decir, que cuando empecemos a leer las causas indirectas, esta me genere directamente la causa directa. Cuando yo lea la causa directa, esta me tiene que generar el problema. Y este problema me tiene que generar los efectos directos e indirectos. Entonces, cuando yo hago la construcción, por lo general la construcción empieza con una lluvia de ideas, empezamos a ubicar todas estas situaciones problemáticas y las empezamos a correlacionar en esta gráfica de árbol de problemas, y lo que hacemos es, cuando lo diseñamos es de arriba hacia abajo, pero cuando hacemos esa lectura para saber si está lógico la centralización de este problema, lo hacemos de abajo hacia arriba. Entonces acá vemos un ejemplo. Vemos que el problema central identificado en este caso es el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del municipio X del departamento X.
Importante entonces que cuando estemos identificando el problema central, ¿cierto? Primero, no debemos hablar como carencia de o falta de, ni tampoco incluir soluciones dentro de esto, ¿cierto? Y muy importante, empezar a delimitar geográficamente el alcance también de este problema. Entonces, este es el problema y dónde está ubicado ese problema. A eso entonces vamos a identificar esas causas directas, que sería la segunda tarea. En este ejemplo tenemos las deficientes prácticas de separación de materiales y las ineficientes espacios para la valoración de los residuos sólidos. Súper importante acá decirles que no importa que creemos un árbol de problemas muy grande y que cuando estamos iniciando creamos que la posible solución está fuera de nuestro alcance. Es más fácil crear de pronto un árbol de problemas grande y luego empezarnos a centrarnos en la parte en donde podemos llegar a tener competencias, en la parte en donde podemos tener capacidades técnicas y financieras para empezar a solucionar el problema. Entonces, dicho esto, empezamos entonces con las recomendaciones para identificar esas situaciones problemáticas a través del árbol de problemas. Lo primero, entonces, no se debe incluir soluciones en el planteamiento del problema. Entonces no vamos a decir es que a la localidad X le hace falta la construcción de un colegio, porque ahí básicamente lo que estamos diciendo, o cuando hacemos el análisis de los objetivos de eso, estamos diciendo que el objetivo es la construcción del colegio, pero no estamos yendo más allá, es decir, que estamos empezando a limitar cuáles son esas alternativas de solución. Lo segundo, ya les mencionaba anteriormente, entonces cuando las condiciones lo exijan, se puede crear un árbol de problemas mucho más grande de lo que nosotros de pronto llegamos a pensar que tenemos el alcance o las capacidades técnicas y financieras. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un panorama más grande y de pronto nos podría llegar a dar una visión de también una posible solución por un área que de pronto inicialmente no tengamos contemplada. Como les hacía la recomendación, el análisis debe hacerse inicialmente de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y también podemos hacerlo de arriba hacia abajo cuando ya estemos seguros de que el árbol de problemas de abajo hacia arriba tiene una construcción lógica. Entonces, nos dice la metodología, la estructura de la formulación de proyectos, que lo primero que debemos hacer es identificar una necesidad, ¿cierto? Esa necesidad la hacemos a través de marco lógico. Ahora, nos dice en el siguiente paso que debemos asociar las líneas de inversión. Recordemos que habíamos hablado que las líneas de inversión son esas líneas que ya han sido aprobadas en el Fondo de Desarrollo Local para mi localidad, ¿cierto? Entonces puede ser que de acuerdo a unos diagnósticos que ha realizado previamente el distrito, a través del CONFI se aprobaron unas líneas de inversión como lo son. Entonces, por decir, para una localidad están priorizadas ciertas necesidades en el sector de integración social, en una línea de inversión que es seguridad alimentaria y nutrición. Pero para otro sector puede ser que estén en priorizadas sectores como, por ejemplo, educación, en una línea de inversión de infraestructura educativa. Entonces, ahí debemos, una vez identificado entonces cuál es esa situación problemática, debemos articularla a esas líneas de inversión. ¿Cómo articulamos con las líneas de inversión? Porque nosotros ya tenemos un plan de desarrollo local aprobado. Lo que nosotros estamos haciendo es que ese plan es muy grande, ¿cierto? Es un plan macro para nosotros en la localidad, entonces lo que estamos haciendo es ponerlo en unas líneas más pequeñas, ¿cierto? En unas líneas de planeación más pequeñas. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es que ya de por sí van a venir articuladas con esas líneas de inversión, porque recordemos que para hacer la formulación del plan de desarrollo local, este es un paso indispensable. Tercer paso consiste en el diagnóstico por línea base. Aquí lo que se busca es hacer un diagnóstico, conocer cuál es la situación real del problema, cuál es la magnitud del problema, quién tiene el problema y dónde está ubicado el problema. Entonces, para eso, primero debemos buscar y hacer una información descriptiva del problema. Identificar la necesidad, documentar esa necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos poner? ¿Cuáles son las características de la zona de estudio? Debemos hacer un análisis de cada uno de los factores que hacen parte del problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos actores que están dentro del problema? ¿Qué relaciones hay dentro de ellos? Hacer una descripción de los antecedentes que tiene este problema y, por supuesto, cuál es la evolución más reciente que tiene
esta situación problemática. Es decir, ¿ya ha tenido, por ejemplo, otras intervenciones o es la primera vez que se va a realizar una intervención para esta situación problemática? Si ya se han hecho otras intervenciones, recordemos que la última fase de los proyectos de inversión es la evaluación, que eso termina siendo el insumo para arrancar nuevamente este ciclo de formulación de proyectos. Entonces, arrancamos revisando cuál es nuestra situación problemática, la definimos, ¿cierto? Una vez definimos esa situación problemática, empezamos a identificar quién tiene el problema, dónde está ubicado el problema, cuáles han sido como esas intervenciones, si ha tenido o no ha tenido intervenciones. Luego, también identificamos una base cuantitativa del problema. Entonces empezamos a identificar cuál es la magnitud del problema y cuando hablamos de magnitud hablamos del número, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas están afectadas o qué indicadores me permiten medir a mí ese problema? ¿Qué indicadores indirectos están relacionados con el problema, verdad? Y así defino la magnitud del problema, o sea, como que cuantifico el problema. Tercero, realizo una georreferenciación del problema. Entonces, ¿dónde está ubicado el problema? ¿Cuáles son esas variables sociodemográficas que están relacionadas con el problema? ¿Y cuáles son esas variables urbanísticas? Es decir, tenemos un problema que está únicamente ubicado como hacia el norte de la localidad, hacia el sur de la localidad, hacia la zona rural de la localidad. Realmente es una situación problemática que abarca toda la localidad. Entonces ahí empezamos a centrar geográficamente hacia dónde está el problema. Una vez entonces tenemos el diagnóstico, entonces identificamos la necesidad, lo tenemos articulados a unas líneas de inversión, tenemos entonces el diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo del problema, nos vamos a ir a identificar y empezamos a sesgar, entonces ya empezamos a hablar de la solución, ¿cierto? Entonces empezamos a revisar cuáles son los posibles beneficiarios que van a tener acceso, ¿cierto? Que van a ser beneficiarios pues de las posibles soluciones que encontremos. Entonces, lo que debemos hacer acá es determinar el conjunto de personas a las cuales va dirigir esos esfuerzos, los debemos caracterizar, ¿sí? Entonces podemos hacer diferentes caracterizaciones. Entonces, podemos caracterizar por grupos etarios, por género, por etnia, por condición, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos de enfoque. Entonces, en este caso, lo importante es poder decir, en la población contemplada en todo el problema, son tantos habitantes que tienen entre tantos son mujeres, tantos son hombres o tantos son niños o tantas personas, tantos niños en primera infancia, tantos niños en infancia, en adolescencia, en juventud o tantos adultos mayores, tantas personas afro, tantas personas RUN o tantas personas urbanas o tantas personas rurales. Lo importante acá es poder caracterizar hacia dónde es que vamos a enfocar esa alternativa de solución. Entonces, ¿cómo empezamos primero a seleccionar la población beneficiaria? Entonces, tenemos que hacer un tipo de selección a través de criterios y es como, primero, ¿cuál es mi capacidad técnica contemplada para yo empezar a revisar hacia quién puedo enfocar? O sea, si el problema está en toda la localidad y tengo la capacidad técnica para desplegarme y atender a toda la población, o no, realmente tengo que empezar a sesgar y a ver soluciones de pronto de corto, mediano y largo plazo, y yo voy a atenderlas de corto plazo hacia cierta población por mi capacidad técnica, por mi capacidad financiera, por la priorización del impacto que tiene ese problema en una población específica. Entonces pueden ser porque realmente el problema impacta mucho más a cierta población que está ubicada territorialmente, o porque impacta mucho más a mujeres, o porque impacta mucho más a primera infancia. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer una priorización de enfoque. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionados los posibles beneficiarios, como que empezamos a generar un marco, una estructura a esa solución, vamos a empezar a identificar cuál sería el objetivo que tiene el proyecto, ¿cierto? Entonces, básicamente los objetivos lo que hacen es plantear la situación deseada de alcanzar mediante una situación del problema identificado. Estos objetivos deben ser acordes al resultado del diagnóstico, ¿sí? No es posible que yo realice en la etapa 3 el diagnóstico, que de acuerdo al análisis que yo haga, entonces establezca una magnitud del problema, establezca unas causas del problema, establezca unas consecuencias del problema, pero que a la hora de formular estos objetivos
tanto el objetivo general como los objetivos específicos no estén articulados entre sí con el diagnóstico. Es súper importante y hay que tomarse un buen tiempo en la investigación y en el análisis del diagnóstico, porque yo entendiendo muy bien el problema, quién tiene el problema, cuáles son las causas del problema, entendiendo también muy bien cuáles son mis capacidades técnicas, mis capacidades financieras, planteo su objetivo. Y acá nuevamente entra la metodología de marco lógico. Básicamente acá lo que nos dice la metodología de marco lógico es, como usted ya definió muy bien su problema, a través de una estructura que llamamos árbol de problemas, entonces a ese árbol de problemas, dele la solución y póngalo en positivo. Resulta, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo funciona eso de ponerlo en positivo, pero acá es importante acotar que los objetivos, al igual que los indicadores, tienen una estructura de construcción, ¿listo? Entonces, tenemos el objetivo es igual a la acción a realizar, verbo infinitivo, entonces construir, capacitar, aunar, ¿cierto? El objeto, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que yo voy a construir? Una planta de tratamiento, una infraestructura, capacitar a padres de familia, aunar esfuerzos con una fundación, ¿sí? El objeto, ¿qué? Más los elementos descriptivos. Importante acá que cuando estamos hablando de los elementos descriptivos, empecemos también a limitar lo que les decía desde el inicio. En el problema pasa lo mismo acá en el objetivo, y es que debemos delimitar en dónde está ubicado, ¿sí? Para quiénes y en dónde está ubicado. Entonces, el objetivo general debe también llevar ese alcance, ¿cierto? De ese objetivo cuando lo estructuremos. Para el ejemplo que estábamos dando anteriormente, entonces decía que había bajo aprovechamiento, ¿verdad? Ese era el problema central. En este caso, la idea del objetivo general es aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. En este caso, todo el resto de la estructura queda igual. Básicamente lo que estamos haciendo es pasar de una situación negativa, ¿cierto? Bajo aprovechamiento, a aumentar el aprovechamiento. Y lo mismo pasa entonces con las causas directas y las causas indirectas. Las causas directas se nos vuelven los objetivos específicos. Entonces, básicamente lo que hago yo también es volver esto una situación positiva. Si está baja, entonces aumentar, ¿cierto? Importante acá, dentro de los objetivos específicos, tampoco plantear falta de carencia de, porque eso ya nos está limitando. Quiere decir que si yo pongo carencia de o falta de una infraestructura, por ejemplo, dentro de un objetivo específico, básicamente lo que estoy diciendo es que el objetivo específico se me va a volver a mí un producto, porque es, yo construyo un colegio y con eso ya le di la satisfacción o ya alcancé ese objetivo específico. Listo, una vez determinado entonces la necesidad, luego ya la cuantifiqué y la describí, están aunadas a unas líneas de inversión, ya entonces identifiqué un marco de mis capacidades técnicas y financieras y delimité cuál sería la posible solución a la posible población beneficiaria, ¿cierto? Identifiqué cuál es el objetivo del proyecto porque ya lo limité, si hice un árbol de problemas muy grande y de acuerdo a mis capacidades financieras y técnicas empecé a limitar cierto problema donde puede ser atacado, lo limité, creé mi árbol de objetivos, ¿cierto? Es importante entonces a que empezar a hacer una descripción ya del proyecto, empezar a describir cuál entonces, en qué consiste ese proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a definir o a describir ese proyecto a través de una descomposición jerárquica que ya la conocemos anteriormente, que se llama cadena de valor o que tiene una similitud con la estructura de desglose de trabajo, que es otra herramienta para lo que es la planeación estratégica. Entonces, funciona igual, entonces vamos a poner el objetivo general, ¿cierto? Que establecimos en nuestro árbol de objetivos, nuestro objetivo específico 1, 2, 3, 4, a ese objetivo específico, los productos 1, 2, 3 y 4 que yo debo desarrollar para alcanzar ese objetivo específico y a eso auno las actividades y los insumos necesarios para desarrollar entonces este proyecto. Una vez entonces tenemos nuestra cadena de valores establecida, vamos a empezar a identificar cuáles o a descomponer objetivo específico en esos productos ya definidos, ¿cierto? Que vamos a cumplir o que vamos a entregar a la comunidad, sean servicios o productos tangibles, y vamos a empezar a identificar cuáles son los componentes
de estos productos, cuáles son los entregables de estos productos y qué necesito yo para sacar adelante esos productos. Entonces empiezo a revisar qué tipo de insumos requiero, en qué momento del periodo o la vigencia del proyecto los requiero y cuánto me va a costar eso. Entonces, eso es lo que significa las perspectivas financieras y de cobertura. Entonces, listo, establece unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, a eso lo une a unos productos, entonces vamos a empezar a mirar qué se necesita para desarrollar esos productos. Según la estructura que tenemos desde la Secretaría Distrital de Planeación, dice que la formulación de proyectos en su paso 8 debe establecer cuáles son los indicadores de seguimiento y evaluación. Entonces define estos tres indicadores. El primer indicador corresponde al de gestión. Básicamente, indicador de gestión lo que nos mide es el alcance de las actividades, ¿cierto? O sea, en esa cadena de valor, cuando yo tengo mis insumos, debo desarrollar una serie de actividades para alcanzar mi producto. Entonces, cuando yo desarrollo esas actividades, las tengo que medir a través de un indicador de gestión. Ahora, desarrolladas las actividades, creo mi producto, debo medir cuánto estoy haciendo de ese producto, cuántas campañas, cuántas infraestructuras educativas, como sea que se haya establecido el proyecto, cuántos productos se hayan establecido en el proyecto. Y por último, entonces debo hacer una medición también del impacto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos una medición del impacto? Resulta que en el árbol de problemas, cuando yo defino mi problema central, ese problema central me está generando unas consecuencias, ¿cierto? Cuando yo voy a transformar esa situación negativa, esas consecuencias en una situación positiva, esos serían los impactos esperados que tendría el proyecto. Entonces, a esos impactos esperados yo los voy a medir a través de unos indicadores de impacto, o también otros autores los llaman indicadores de resultado o indicadores de bienestar. Debemos entonces establecer indicadores, o formular más bien indicadores para estos tres tipos de indicadores. Entonces, la estructura que tienen los indicadores es, primero, el objeto, ¿cierto? Entonces, casas, instituciones educativas, padres de familia. Luego, la condición deseada. Entonces, capacitados, construidos, realizados, subidos, ¿cierto? Más los elementos complementarios. Entonces, padres de familia capacitados en pautas de crianza, por ejemplo. Una vez entonces podamos definir cuáles son los tipos de indicadores que tendría el proyecto, podamos formular esos indicadores del proyecto, vamos a hacer una selección si los proyectos y una evaluación si los indicadores del proyecto están acordes y son claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados. Entonces, ¿cómo sé que es claro? Porque está midiendo exactamente lo que necesito que mida. No hay de pronto como que queda ahí la duda de si mide o no mide. No, es exacto y mide lo que necesito que mida, ¿sí? Necesito que mida esta actividad, necesito que mida este producto o necesito que se mida este impacto. Es relevante porque es importante para el proyecto. Es importante hacer la medición de este proyecto. Es importante acá hacer una acotación, y es que ¿por qué se debe hacer una selección de los indicadores y no poner un montón de indicadores? Porque a la hora de tener indicadores, también muchas veces la medición, el seguimiento y el control de los indicadores me pueden generar costos en el proyecto. Entonces, por eso yo también tengo que ser inteligente, porque los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser inteligente y definir cuáles son los indicadores pertinentes dentro de mi capacidad financiera para yo medir, ¿cierto? Y acá viene este ítem entonces económico. ¿Me cuesta medir ese indicador? Si me cuesta medirlo, ¿cuánto me cuesta, cierto? Que sea un indicador medible. ¿Cómo hacemos que ese indicador sea medible? Con la estructura. O sea, con la estructura que estamos haciendo, primero es medible. Y lo segundo, hacemos que sea medible, es porque está en nuestra capacidad de medición. Por decir una cosa, si establecemos indicadores, por decir, de bienestar o de resultado, es el último que tenemos ahí, de impacto, ¿cierto? Y vamos a medir la tasa de desempleo en la localidad. Probablemente nos va a quedar muy difícil medir y no va a ser medible para nosotros en nuestras capacidades. Y por último, debe ser adecuado, es decir, que si estamos hablando de un tema, por decir, en el sector de educación, si estamos hablando de un tema del sector de recreación, que los indicadores establecidos hablen acorde a ese tema.
De acuerdo a esto, entonces estamos dándole cumplimiento a los pasos que nos exige la estructura diseñada por la Secretaría Distrital de Planeación para hacer la formulación de proyectos de inversión pública local. Con eso estamos haciendo la construcción. Muchas gracias y daremos continuidad al siguiente tema.